Fuera de riesgo vital se encuentra un carabinero tras recibir un impacto de bala en medio de las manifestaciones por el Día del Joven Combatiente. Además, 2 buses fueron quemados y se han registrado incidentes en varios puntos de la capital. Los 6 imputados por el crimen de la suboficial mayor Rita Olivares fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. 3 de ellos en prisión preventiva, mientras que los otros 3 se van a ingresar a la cárcel a cumplir penas por quebrantamiento de condena tras fugarse de un recinto penal. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso humano de gripe aviar en Chile. Se trata de un hombre de 53 años de edad afectado por un cuadro de influenza grave y permanece internado en un centro asistencial de una ciudad costera del norte del país. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 AM. Ha habido harta preocupación por esta última noticia que Exacto. vamos a estar profundizando. Este primer caso en un humano, un hombre de 53 años en el norte de nuestro país con gripe aviar. Esta influenza aviar que se está monitoreando. No tiene que como cundir el pánico, Exacto. pero sí Hay las muchas autoridades dudas, están sí. súper atentos. Y hay muchas dudas también. ¿Cómo Exacto. se contagia? Si es frecuente de humano a humano. Vamos a estar en un ratito con una entrevista de esto. Exactamente, con la temperatura que recién los comentaba Dani con Pamela, Iván Torres ya llamó, corrigió al alza porque... Más calor. Exactamente. 32 Más de 30 debería. grados, 32 grados, temperatura máxima para esta jornada de día jueves acá en la región metropolitana. Oye, toda la red de metro disponible a esta hora. Ayer fue una vuelta a caos. casa en una hora punta muy difícil. Hubo un corte parcial ahí por una falla en Tobalaba. 7 estaciones que estaban fuera de servicio. A esta hora todo funciona bien. Está amaneciendo nuestra ciudad de forma óptima. Así que bueno, debería ser algo más tranquilo que el regreso a casa ayer. Vamos a estar también con el balance de la noche. Hubo graves incidentes durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Así que esto y más al regreso de la pausa. Vamos y seguimos de inmediato aquí en 24 AM. Muy bien. Seis de la mañana con 38 minutos, ya estamos de regreso y vamos al balance de lo que ha sido esta noche en la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Un carabinero herido, buses quemados, incidentes en distintos lugares de la capital. Vamos con Fabián Collado para que nos puedas contar, Fabián, todos los detalles. Buenos días. Hola, Fabián. Muy buenos días, Carla, Gustavo y todos los ojos. La preocupación está en este uniformado, el cual terminó baleado en el glúteo en medio de los incidentes que se generaron en uno de los lugares más emblemáticos como es Villa Francia, que ustedes están viendo en las imágenes de esta emboscada que sufrió este carro blindado. Al interior se encontraba este cabo primero de carabineros cuando le dispararon los sujetos, los delincuentes. Habían barricadas en la avenida 5 de Abril, había presencia de aceite y por lo mismo el carro blindado perdió el equilibrio, chocó con un árbol y es ahí cuando un grupo de delincuentes comenzó a disparar, afectando en el glúteo del cabo primero Eduardo Alexis Báez Tapia de la 28 Comisaría del Control de Orden Público. Por lo mismo fue inmediatamente sacado del lugar y posteriormente trasladado hasta el hospital de Carabineros. Además de aquello, en este lugar icónico en el Día del Joven Combatiente, recordemos que por qué lo es así, por qué tiene esta condición, debido a que todos los años se hace una conmemoración de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, la cual comienza aproximadamente a las 8 de la noche, ahí en 5 de abril, con las rejas. Se realizó todo este acto conmemorativo, posteriormente un grupo de sujetos se fue hasta el sector de las rejas, donde interceptaron 2 buses del ex sistema Transantiago, los cuales fueron incendiados por antisociales. Posteriormente es ahí cuando ya comenzaron los incidentes, sobre todo a través de barricadas, bombas molotov y gran cantidad de disparos. Llamó la atención el alto poder de fuego de los delincuentes. Vamos a revisar el ambiente para que escuchen los disparos que fueron percutados ahí en Villa Francia.
Bueno, entonces es parte de los registros que fueron captados por nuestros equipos que se encontraban reporteando en los alrededores de Villa Francia, ahí en la avenida 5 de abril con 7 de octubre, que es un lugar icónico, un lugar clásico. Ahí están viendo los buses incendiados. Pues bien, además de aquello hubo personas que tuvieron que ser sacadas obviamente del lugar, que iban transitando, producto de que un joven de 18 años, el cual iba caminando por 5 de abril con aeropuerto a una cuadra de Villa Francia aproximadamente, estaba transitando cuando recibió un disparo en su mejilla. Tuvo que ser derivado hasta la clínica Santa María, donde se encuentra fuera de riesgo vital y que no estaría participando, no tendría absolutamente nada que ver en medio de estas manifestaciones, en medio de estas protestas. En paralelo también, cerca de las 12 de la noche, un grupo de delincuentes intentó saquear una bodega distribuidora de agua purificada, pero no lo lograron. De todas maneras, a gran cantidad de bombas molotov, disparos en este lugar de la región metropolitana. Y vamos a revisar parte del balance que realizó el general director de Carabineros en la visita al uniformado baleado en Villa Francia y también de la delegada presidencial. Él recibió un ataque realmente violento. Y quiero condenar absolutamente la agresión que recibieron los carabineros. Aquí no hubo intención de nada, solamente de matar a los que iban al interior de ese vehículo. El vehículo, hay imágenes que son gráficas de lo que ocurrió en el lugar. Fue un ataque vil, con armas de fuego y además con armas incendiarias. Tenemos que lamentar solamente, y por suerte, las lesiones menos graves que recibió este carabinero, que pudo haber sido algo mucho peor y mucho más grave. El ataque que acaba de sufrir el cabo Báez es completamente repudiable. Estamos acá en nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric para mostrar nuestra preocupación, nuestro cariño y respeto por la institución de Carabineros, y también porque no vamos a naturalizar estos hechos de violencia. Frente a hechos de violencia, frente a hechos que son de carácter delictual, vamos a perseguir a los responsables. Entonces, persecución penal en contra de los delincuentes que balearon, que emboscaron a este carro policial y dispararon en contra del cabo primero de Carabineros del Control de Orden Público, quien afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Vamos a revisar otros puntos de la capital en medio de estos incidentes por la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Comuna de Huechuraba, comuna de Peñalolén, vamos a revisar a continuación, porque se trata de también otro lugar icónico, como es la población Lo ahí en la avenida Grecia, entre Toda Lava y Américo Vespucio. Cerca de las 8 de la noche comenzaron los cortes de tránsito, fundamentalmente vinculados a las barricadas, a bloqueos del flujo vehicular. Posteriormente, un grupo de sujetos salió desde el interior de los pasajes para poder lanzar bombas molotov y objetos contundentes en contra de Carabineros, y también hubo gran cantidad de disparos. Incluso hubo un vehículo que fue incendiado, un vehículo particular, para utilizarlo como barricada. De todas maneras, al correr de las horas, cerca de la 1 de la mañana, ya estuvo todo normalizado, no hay registro hasta este minuto de personas detenidas en ese punto. Ahora nos vamos a la comuna de Huechuraba, vamos a revisar la población La Pincoya, porque cerca de las 10 de la noche comenzaron los incidentes en ese sector, en la avenida Recoleta, justo en la parte superior de donde se encuentra la 54ª comisaría de Huechuraba. Barricadas, gran cantidad de disparos, también bombas molotov en contra de los carros blindados. No hay personas heridas en este sector. Y también, al igual que en los casos anteriores, llama la atención el alto poder de fuego de los delincuentes, ya que no cesaron en ningún minuto de estar disparando, además armas de grueso calibre, según lo que pudo evidenciar Carabineros. Nos trasladamos ahora fuera de Santiago, nos vamos a Antofagasta, porque gran cantidad de fuegos artificiales y disparos se generaron en la zona norte, en el acceso desde Calama hacia Antofagasta, en el acceso, como ustedes están viendo en pantalla, porque los uniformados se encontraban custodiando una de las zonas que ha sido calificadas como críticas o que siempre hay complejidad. Estamos hablando de Cachimba del Agua, es en ese lugar donde un grupo de delincuentes comenzó a generar desórdenes, inconvenientes, quemaron un vehículo el cual había sido robado previamente con escombros, realizaron barricadas, además de eso comenzaron a lanzar fuegos artificiales directamente en contra de Carabineros, pero afortunadamente no hay personas heridas, tampoco hay registro de personas detenidas en Antofagasta. Más adelante, cerca de las 7:30 de la mañana, el alto mando de Carabineros para realizar un balance a nivel nacional, porque todavía no se ha oficializado una cifra de detenidos en una jornada que está marcada
por el ataque en contra del carabinero en Villa Francis, también el alto poder de fuego de los delincuentes que prácticamente por 3 horas durante la noche de ayer no cesaron en disparar, y además con armas de grueso calibre, muchachos. Sí, bien preocupante. Vamos a estar atentos a ese balance oficial. Qué bueno que estas últimas imágenes que nos mostraste no terminaron con carabineros heridos. Impactante cómo reventaban ahí mucho más grave, los fuegos artificiales. Gracias, Fabián. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. Que esté muy bien, Fabián. Ojalá que tenga pronta recuperación, ¿no? El carabinero baleado, hasta el momento el único uniformado que resultó herido por las manifestaciones en el Día del Joven Combatiente. Con estas imágenes nos vamos a la pausa y ya volvemos con información del tiempo, el deporte y mucho más acá en 24 AM. 6 de la mañana con 47 minutos. Volvemos. Todo pasa en 24 horas. Vamos de inmediato a revisar lo que está marcando la agenda. Desconocidos atacaron con armas de fuego a un vehículo militar en Contulmo, esto en la región del Biobío. Los disparos se registraron en el sector Pata de Gallina, donde los funcionarios de la Armada se encontraban apoyando a carabineros en un operativo por el robo de una camioneta. Tras una persecución, los presuntos delincuentes se escaparon, abandonando este vehículo en el que huían. En su interior se encontraron armas y también municiones. En el operativo, un vehículo de un militar resultó volcado. No hay, eso sí, afortunadamente, lesionados de gravedad. Atención, porque hay una buena noticia para el bolsillo. De acuerdo a lo que informó la Empresa Nacional de Petróleo, todos los combustibles van a registrar una baja a contar de hoy, de este jueves. La benzina de 93 octanos caerá 10,2 pesos, la de 97 octanos va a caer 15,7 pesos, mientras que el diésel bajará 20 pesos. Yo eché anoche. ¿Puedes creer qué tonta? Bueno, recordemos que el precio de los combustibles ahora varía cada 21 días, ¿cierto? Por lo que esta baja va a beneficiar, por ejemplo, a todos aquellos que piensan viajar durante el fin de semana, la próxima semana, Semana Santa. No es menor, una ayudita para el bolsillo. Bueno, y esta es, ya que estamos hablando de una buena noticia, esta es una mala noticia, en este caso para los cotizantes de las AFP, porque los multifondos registraron pérdidas en el primer trimestre de este año. Fueron los fondos A y B, que sabemos son los más riesgosos, los que anotaron mayores caídas, las que llegaron hasta un 4%. En el caso de los más conservadores, las pérdidas anotaron un 1%. En el caso, por ejemplo, del fondo D, y en el caso del E, una caída de 0,52%. Sabemos que en todo caso esto se mide a largo plazo, es una tendencia, pero un mal arranque en este primer trimestre. Tiempo.
Información del tiempo, No, el tiempo no. Sí, yo ya lo estoy anunciando para que no tengo para qué venir. Lo quiere dejar listo como programado. Sí. Muy bien. Ya, Iván. No deberíamos, nunca hemos tenido que ver. Atrasa una hora. Sí, nadie ha A dicho las lo 12, contrario. usted tiene que poner reloj a las 11, van a ser las 11 de la noche. Salvo algunos pataleos, esto hasta ahora corre. Oye, ya que estábamos hablando de temas meteorológicos, bueno, llegó la primera lluvia del otoño a la región del Biobío y aunque no fue intensa, anegó igual 16 casas de emergencia que se construyeron post incendios forestales que están instaladas en Nacimiento. Claro, ahí ya estamos viendo algún registro, el video donde el municipio ordenó suspender trabajos mientras la empresa a cargo de la instalación inició la revisión de estas viviendas. Mire. Se mete todo por todos ellos. Don Raúl abandonó la carpa que lo cobijó durante casi 2 meses recién la semana pasada. Lo hizo luego que la empresa Sodimac instalara su vivienda de emergencia en el sector rural de Quilquilco, a metros de donde estuvo por años su anterior hogar, destruido por el gran incendio de Santa Ana. Acá se quemaron las casas, solamente una bodega que escapé, nada más. Se escapó, o sea, todo lo demás prácticamente se consumió por el fuego. Pero llegó la primera lluvia, una que en la costa dejó 4,8 milímetros de precipitaciones y al interior algo menos, pues la gente lo vio casi como una neblina que mojaba. ¿Llovió poco en realidad? Sí, llovió poco, llovió un ratito como garú, así nomás. No sé que si diremos lo mismo cuando caiga un temporal fuerte de agua, ahí vamos a evaluar más. Tanto don Manuel como la señora Rosa, ambos del sector rural de Santa Juana, recibieron viviendas de emergencia de los contratistas regulares del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres Senapred. Pero no fue el caso de don Raúl. En Nacimiento hay 16 casas levantadas por contratos adicionales. La casa se pasó, por todos lados se pasa el agua. No hay, no sé, uno se alegró de ver una casita de emergencia porque era la solución para nosotros, pero igual estamos decepcionados con la construcción. La casa no tiene recepción municipal y al parecer no la tendrá tras el ultimátum del municipio. O reparan o cambian de contratista. Si no cayeron más de 2 milímetros de agua, o sea, fue algo tan pequeño. Imagínate que llueva, no sé, por unos 15 milímetros, que estamos acostumbrados a 20 milímetros, se inundan completa. Si era sin lluvia intensa, se cae la casa al tiro, pues. Si no fue lluvia, una mancha que llamamos nosotros para acá. A diferencia de don Raúl, don José está esperando la recepción de la casa para vivir en ella. A sus 83 años, no está para soportar goteras. Desde Sodimac respondieron a través de un comunicado. Reconocieron un error en la instalación de los sellos aislantes de las casas. Se comprometieron a trasladar personal especializado para dar solución a las fallas. De las 142 viviendas de emergencia que deben levantarse en Nacimiento, 120 deben ser instaladas por esta empresa. En este momento es la única empresa que nos ha presentado problemas. Sin embargo, a propósito de estas lluvias, hemos intensificado la fiscalización de las viviendas para asegurarnos que las personas no tengan esos problemas. Un esfuerzo para instalar viviendas que está atrasado. En Santa Juana deben levantarse 385 casas de emergencia antes de mayo, de las cuales solo hay 67 en pie. El problema, todas están muy, pero muy lejos de los caminos principales. Bien, en otro tema, por primera vez en Chile se descubrió una banda que creaba accesorios de armas a través de una impresora 3D. Sí, pues una modalidad que muestra cómo los delincuentes están buscando otras formas de aumentar su poder de fuego. Fuertemente armados, 2 hombres con el rostro cubierto obligan al portero de una sucursal de Starken en San Bernardo a abrir las barreras de ingreso. Las cámaras de seguridad evidencian el poder armamentístico con que contaba esta banda de 20 personas que en camionetas robó la noche de este martes el lugar. Y se dirigieron a un sector donde nosotros tenemos carga de mayor valor, digamos, ¿ya? Y obviamente la carga ya no estaba ahí, estaba casi toda despachada arriba de los camiones, así que principalmente intrusiaron, y no sabemos todavía lo que robaron, es parte del inventario que vamos a tener que realizar mañana. 2 trabajadores quedaron heridos y por ahora no se tiene certeza del monto que lograron robar en especies. Un asalto que es otra muestra del nivel de armas con que cuentan hoy las bandas de delincuentes, en muchos casos con mayor poder de fuego que las de las policías.
Cuando llegamos al lugar había miguelitos, barricadas que impedían nuestra llegada. Tenemos 2 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por personal SAMU. Con la información que nos brinda la víctima, sí, efectivamente anda uno de los individuos con armas de fuego. Al aumento del uso de armas en hechos delictuales se suman nuevas técnicas para conseguirlas. Una de ellas quedó al descubierto en un allanamiento de la PDI en el centro de Santiago. Se trata de piezas de armas creadas en impresoras 3D. Este operativo en particular, además, cabe en la categoría de los operativos que se adelantan a fenómenos que ya hemos visto que ocurren en otros países, como es el uso de tecnología de impresiones 3D. La investigación parte en agosto de 2022, cuando la aduana alertó de una encomienda del extranjero rotulada bajo el nombre Patines. Sin embargo, los elementos que contenía parecían sospechosos. La PDI, en conjunto a la Fiscalía de Pudahuel, comenzó así la operación Armero 3D, la que terminó con 4 detenidos, uno de ellos colombiano irregular en el país. Uno de los líderes aprendió la fabricación de piezas de pistolas en Rusia. Detectaron el ingreso de partes y piezas sindicadas como elementos generales que llamaron la atención de los analizadores de aduana y procedieron a establecer que al interior de esto se encontraban efectivamente piezas de armas. Dentro de lo que se decomisó hay armas de distinto calibre, silenciadores, miradas telescópicas, una granada de mano e incluso drogas. Queremos seguir incautando estas armas que están siendo vendidas de manera ilegal. Y por supuesto también la herramienta que nos da la ley de armas en torno a poder hacer este tipo de diligencia. Los expertos aseguran que utilizar impresoras 3D para fabricar armas es un problema que ya se ha repetido en otros países y no existe control sobre esta materia. ¿Se pueden fabricar armamentos? Sí. ¿Se han fabricado? Sí. Pero hay que tener resguardo importante, ya que la fabricación en estas impresoras es a través de material polimérico, es un plástico, y las capacidades técnicas, las resistencias de estos materiales no son altas. Por ende, también se vuelve un peligro. Los 4 detenidos por la creación de piezas de armas a través de impresoras 3D quedaron en prisión preventiva, formalizados por infracción a la ley de armas. 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos bien atentos a una situación que se confirmó el día de ayer, el primer caso de gripe aviar transmitida de un ave a un ser humano en nuestro país. Exacto. Se han registrado también algunos casos en el mundo. En China hace poquito también se reportaba el primer caso de este tipo, porque lo que hemos sabido es que esta enfermedad ha proliferado entre las aves. Hay una epidemia importante de gripe aviar que está matando muchas de estas aves en el mundo, pero lo que no había hasta ahora era la confirmación, Gustavo, en nuestro país de un ser humano que se ha contagiado con la gripe aviar. Sí, que es un hombre de 53 años de edad, de acuerdo a la información que entregó el Ministerio de Salud. Tiene un cuadro de influenza grave, hasta el momento está estable dentro de su gravedad, pero obviamente esto alerta y llama a la preocupación. Sí, y queremos conocer más de esta enfermedad, saber cuáles son los síntomas, cómo se contagian, hasta qué punto tenemos que estar alertas o preocupados. Vamos a tomar contacto con la doctora Carolina Herrera, médico broncopulmonar del Hospital de la FACH. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Buenos días, Carla. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir de lo más básico para que usted nos explique qué tipo de influenza o cómo es esta influenza en las aves, para luego ver cómo se podría manifestar en las personas y en este primer caso aquí en Chile en un ser humano. Perfecto. Mira, la influenza es un virus RNA que tiene 2 proteínas importantes, la H y la N. La H tiene 10 serotipos, la N tiene 5 serotipos y eso significa que su mezcla puede determinar distintas formas de expresión de la influenza. En humanos, la H1N1, ustedes recordarán, era una enfermedad principalmente respiratoria que puede ser leve pero también puede llegar a ser mortal. En las aves, la H5N1, que es la cepa actual que está en este momento de preocupación, que ya tuvo 2 brotes en el norte, en pelícanos, principalmente en aves migratorias. Tuvo su primer caso el 14 de marzo en la región de Rancagua, en AgroSuper, y hoy nos anunciaron ayer, en realidad, que apareció el primer caso en humanos. Si bien la transmisión entre humanos no es
muy frecuente, se han reportado unos 900 casos con 55% de mortalidad, por lo tanto es una enfermedad que parte como una enfermedad tipo influenza grave como neumonía. De hecho, el paciente está en una condición de hospitalización, el que está reportado, y que desgraciadamente en las aves se demuestra también como una enfermedad que los deja con una conducta errática, dificultad para respirar, con secreciones, y esas secreciones son las que toma contacto la persona que ve un ave, un lobo marino, se acerca y contamina sus ropas, y esa es la forma de presentación en seres humanos. Justo eso le iba a preguntar, doctora, para ahondar y profundizar en eso. ¿Cómo se contagia una persona, un ser humano, de gripe aviar? A través de la toma de contacto con sus secreciones, secreciones nasales, diarrea, el pelaje, el aleteo de las aves también contamina a las otras aves. Y si bien aquellas criaderos de aves han tomado todas sus precauciones, las aves que son migratorias, las que viven en la naturaleza, los pelícanos, los cisnes de cuello negro, son los que transmiten a las poblaciones su contagio. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de que lleguemos alguno de nosotros a comer un ave que pueda transmitirnos la enfermedad, a comer un huevo que pueda transmitirnos la enfermedad? Y hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, es que voy a lavar bien los huevos porque me da susto esto de la gripe aviar. ¿Eso puede ocurrir o no hay reportes de aquello? A ver, Carla, quería que eso pueda ocurrir, no me cabe la menor duda que alguien podría hacerlo, pero nosotros tenemos que decir que no se ha verificado la transmisión a través de comer la carne de esas aves enfermas, pero no hay que darlas como alimento de mascotas, no hay que consumir si hay el mínimo riesgo, porque el que no se conozca hasta ahora esa transmisión no da garantías de que realmente eso no vaya a ser un mecanismo de transmisión también encubierto. Aquí lo más importante es la toma directa y la inhalación por parte de un ser humano de las secreciones en forma de aerosoles que se inhalan y se transmiten vía respiratoria como una influenza habitual. Claro, porque uno entiende que en el fondo en los lugares de producción industrial, por ejemplo, de alimento de ave, hay un control, un monitoreo y ante un caso incluso se sacrifican ejemplares que pudieran estar contagiados. Por lo tanto, que llegue a nuestra mesa un ave enferma es bien poco probable. Pero sí me imagino, doctora, cuando hemos visto imágenes, incluso en la calle, comercializando aves, algunas vivas que las sacrifican, ahí sí hay un riesgo porque se podría dar un contagio y una transmisión que nadie está fiscalizando al final. Pero desde luego, igual que la carne de cualquier faenadora que no sea autorizada por el SAC, por la Seremi de Salud, nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender que no vivimos en un ambiente estéril y que efectivamente tanto los cerdos, tanto las aves pueden tener este contagio con el virus H5N1. Tenemos que ser capaces de explicarle a las personas que durante un tiempo no se acerquen a los mamíferos marinos, eviten el contacto con aves, sobre todo aquellas que se vean enfermas, que están moribundas. No hay que acercarse ni siquiera por un evento compasivo, hay que avisar al SAC, porque lo que hay que hacer en esa instancia es ir a buscar el brote, ir a identificar el virus. Y eso es lo que tiene de importante para evitar el sacrificio masivo de otras aves. Doctora, respecto al consumo, lo que preguntaba recién Carla, ¿puede ser también una muy buena medida que cualquier consumo de carne, en este caso, se tenga que cocinar, que se cocine? Eso tiene su lógica absoluta, pero enfaticemos, si uno va a consumir productos avícolas, tienen que ser de procedencia absolutamente conocida, fiscalizable, que uno tenga la seguridad de que lo que le va a presentar a su familia en la mesa tiene una procedencia conocida. En ningún caso comprar en la calle, porque de suyo no solo podrían tener influenza aviar, podrían tener cualquier otra infección con salmonela u otras especies de bacterias o virus. Doctora, yo me imagino que en el caso de este hombre de 53 años que está con esta gripe, se tiene que hacer un monitoreo también a su círculo, ¿no? O sea, igual hay que ir, debería haber una trazabilidad para ver si es que hay un contagio de humano a humano, por más que los casos no sean tan conocidos ni tan extendidos en el mundo, ¿no? Tú tienes toda la razón, porque donde se deportan, en el fondo, las materias desecadas, las heces o las secreciones de las aves, es en la ropa y luego se inhalan. Entonces, si tú llegas con esa ropa contaminada en el lodo de las bicicletas o de los autos, en las ruedas de los neumáticos de cualquier
vehículo en el que tú llegaste a una zona de alta contaminación, entonces también puedes transmitir esa contaminación no de humano a humano, pero sí de conducta a conducta. Entonces, por eso es importante tener esa precaución. Claro, Tienes toda la razón. Sí, de acuerdo a la información que entrega el Ministerio de Salud, efectivamente se está con esa preocupación, ¿no? Del entorno, de la familia, de los cercanos de esta persona de 53 años de edad que está contagiado con gripe aviar. Doctora, ¿podemos ser categóricos al señalar que no hay ningún tipo de riesgo de contraer este virus consumiendo pollo y huevo? Si la procedencia es conocida y autorizada. Ya. Perfecto. Eso es súper importante porque si no la gente va a escuchar como la mitad de la frase nomás. Aquí, si tú tienes una fuente conocida de un proveedor conocido, un supermercado en el que tú confías, en el que la Seremi está encima y efectivamente el plan de vigilancia del Ministerio tiene a todos sus epidemiólogos desplegados tratando de ubicar los brotes. Por lo tanto, uno tiene que tener una conducta prudente cuando hay alguna imagen de riesgo. Entonces no vaya de camping en estos días. Si va a ir, evite el contacto con las aves, sobre todo si tienen un comportamiento distinto. Sus aves de corral, si han tenido contacto con otras aves, vigílelas. Cosas tan esenciales como lavarse las manos, evitar el contagio y, muy, muy importante, vacunarse contra la influenza. Porque si bien tú tienes un serotipo distinto, la influenza en sí misma es una enfermedad que tiene genes compartidos y por lo tanto hay que mantener a todos los funcionarios que manipulan aves o mamíferos marinos y la población de riesgo que tenga algún factor importante que están descritos en la página del MinSal, los invito a verla para poder inmunizarse con la vacuna antiinfluenza. Ya, qué bueno este y último aprovecho dato. también de decir que con el COVID también tienen que estar al día porque no ha terminado la pandemia. Sí, utilizar todas las herramientas que tenemos para distintas enfermedades, el COVID, la influenza. Ahora se puede poner la bivalente y la de la influenza al mismo tiempo. Y qué bueno el dato, doctora, de que en el fondo igual esta vacuna, que no es propiamente para la gripe aviar, también nos entregue cierto nivel de protección, un incentivo más a vacunarse, algo que en Chile siempre hemos hecho, así que ojalá tengamos una campaña bien exitosa este año también. Doctora Carolina Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Que le vaya bien y que tenga un muy buen día. Gracias, Carla Gustavo. Que esté muy bien, muchas gracias. Ahora. Vamos de inmediato con la información que nos entrega Fabián Collado desde Villa Francia a propósito de los incidentes, manifestaciones que ocurrieron por el Día del Joven Combatiente. Actualizando la información, Fabián, buen día. Muy buenos días, porque una de las vías exclusivas de las rejas en dirección hacia la Alameda se encuentra con el tránsito suspendido, producto de que todavía no ha sido retirado el primer bus que fue incendiado en los alrededores de Villa Francia en horas de la noche de ayer. Se trata de una máquina articulada que iba transitando en dirección hacia el norte. Su paso fue bloqueado por un grupo de sujetos, los cuales intimidaron al conductor. No se sabe si es que habían pasajeros al interior, pero todo el mundo de todas maneras tuvo que bajar para que estos encapuchados se hicieran cargo, entre comillas, del bus. ¿De qué manera? Lanzándole líquido acelerante, lanzando bombas Molotov y lo quemaron en un 100%. Es solamente el cuerpo, los fierros que quedan de este bus articulado acá y que además va a generar complejidades obviamente para poder retirarlo. Claro, a raíz de este ataque no hubo personas heridas afortunadamente. Hay varios panfletos que fueron abandonados y que son alusivos al Día del Joven Combatiente y que están siendo analizados de todas maneras. Así es como Carabineros tuvo que llegar hasta este lugar para poder apagarlo con el carro lanzaaguas para poder controlar en un 100% esta emergencia y que no se propagara a mayores, fundamentalmente a otros vehículos que podían venir circulando a esa hora de la noche en este lugar. De todas maneras, este fue el primer bus porque luego de la conmemoración que se realizó acá en los alrededores por la muerte de los hermanos Vergara Toledo, un grupo de sujetos fue caminando hacia
hasta el sector de 5 de abril y es ahí donde se generaron los desórdenes, los violentos incidentes. Uno de ellos, el más complejo, es el disparo en contra del cabo de Carabineros, el cual se encuentra en buenas condiciones de salud afortunadamente. Pero por 5 de abril, más adelante vamos a ir a revisar, a hacer un chequeo, ya que existiría la presencia del segundo bus que fue incendiado. Entonces, por lo mismo, hay complicaciones en el tránsito, tanto por 5 de abril como por Las Rejas en esta última, que tomen vías alternativas, porque los buses están circulando con los vehículos particulares, una de las vías exclusivas con el tránsito suspendido en Las Rejas antes de llegar a 5 de abril. Todo esto en dirección hacia el norte, muchachos. Muy bien, Fabián Collado, muchas gracias por esa información. Buen día. Bien, vamos a algo que también pasó ayer y que nos tuvo bien preocupados, sobre todo durante la tarde, porque las imágenes fueron bien impresionantes. Este incendio en un piso 15, esto en un edificio en la comuna de Vitacura, y finalmente lo que supimos es que era un restaurante el que se estaba quemando a esa hora. Vamos con Dani Linares para saber cómo amaneció este edificio, cuál fue en definitiva la situación y lo que generó todo esto, Dani, que además hacía que hubiese algo bien riesgoso, que era que los vidrios caían al vacío desde una altura súper importante. Cuéntanos un poquitito más sobre este incendio. Buenos días. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Sí, una emergencia de proporciones, la ocurrida aquí en la comuna de Vitacura, en particular en la torre sur del edificio Kennedy Plaza, una estructura de 15 pisos, pero que tiene la particularidad que en su azotea tiene un restaurante. Y eso finalmente es el origen de esta emergencia. Fue en la cocina de este restaurante donde se inicia el fuego y posterior todo el trabajo de 15 compañías de bomberos que tuvieron que llegar a este lugar para poder contener las llamas. Afortunadamente, a través de la escalera telescópica, ¿no?, pudieron los voluntarios de bomberos llegar prácticamente a la misma altura de este edificio y lograr contener este incendio y evitar que se propagara. Claro, ustedes lo ven en la imagen, la estructura está revestida de solo cristales, ¿no? Es parte del diseño que tiene este edificio, pero claro, al momento de enfrentarse a una emergencia como esta, eso generaba de inmediato una preocupación adicional, sobre todo para las personas que muchos se agolparon cerca de esta estructura a tomar videos o en fin, a esperar para saber qué es lo que estaba pasando, con el riesgo, ¿no?, de muchos vidrios que caían a una gran velocidad desde la altura de donde se encuentra esta azotea y que sin duda pudieron generar un problema mayor. Afortunadamente no se han registrado personas con mayores lesiones, sí 2 cocineros del restaurante que tuvieron que ser trasladados a un recinto asistencial por problemas respiratorios, esto por enfrentarse al humo, ¿no? Y también un voluntario de bomberos que tuvo diversas complicaciones también por el humo y la temperatura del lugar. Son las únicas personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, las que se presentaron durante esta emergencia en la jornada de ayer. Una situación que además estuvo marcada por diversas denuncias de propietarios de oficinas. Este es un edificio principalmente de oficinas, más allá del restaurante que está en la azotea, que señalaban que los equipos de emergencia no funcionaron, que las alarmas no alertaron, no se encendieron cuando ocurrió esta emergencia. Vamos a revisar aquellas declaraciones. No, ningún protocolo. Me contaron, nosotros tenemos arrendatarios también, y me contaron que por terceros supieron de que hay un incendio siendo que estaban ahí. La alarma de incendio no sonó. ¿No les extraña que aquí no haya habido alarma de incendio? Nosotros ya dijimos que aquí va a haber un incendio en cualquier momento. Y eso es lo que tenemos que investigar, qué es lo que pasó, si hay negligencia, y eso lo dirá la investigación que hagamos posterior. Pero hoy día yo creo que el foco es controlar la emergencia. ¿Tiene conocimiento, información de que había quejas acerca de las medidas de seguridad de este edificio? Habían quejas, pero se investigaron con la Dirección de Obras Municipales. Mi hija de 7 meses embarazada se quedó encerrada en el ascensor hace un año atrás. Le dije a la alcaldesa, le dije al administrador del edificio, no hizo nada. La alarma de incendio no sonó, me llamaron todos los arrendatarios, yo tengo varios arrendatarios en los 3 pisos. ¿Son oficina o...? Me dijeron, oficina, me dijeron que no sonó la alarma de incendio. Nadie de la administración le dijo que bajaran. No sé qué habrán dicho, pero no tenemos buena llegada entre los dos, así que probablemente habló cosas que no son ciertas de mi persona. Constantemente estamos tomando todas las medidas que se requieren y vamos a investigar nosotros con administración si hubo alguna medida que no funcionó.
hablábamos del riesgo adicional que significaban los vidrios cayendo, y ustedes ven en la imagen el resto de los escombros, ¿no? Todavía en el ingreso principal de la torre sur del edificio Plaza Kennedy, donde se encuentran instalados todos estos vidrios que por la fuerza del viento incluso se trasladaron hasta la calle lateral de Kennedy, donde hay un paradero del sistema de transporte público. Aquí de a poquito van llegando los funcionarios municipales para poder barrer también estos vidrios que todavía están en la vereda y que de alguna manera pueden complicar el tránsito de las personas ya entrada la mañana, cuando aquí comienza un flujo importante. Es un sector bastante concurrido de la comuna de Vitacura, donde hay varios edificios de departamentos y de oficinas, por ende el movimiento es bien relevante. Vamos a revisar también declaraciones de bomberos de lo ocurrido en la jornada de ayer con esta emergencia ocurrida frente al Mall Parque Arauco, aquí en Luis Carrera con Kennedy lateral. El fuego aparentemente se habría iniciado en el sector de la cocinería y se habría propagado violentamente y rápidamente hacia el sector norte de manera horizontal. En razón de ello se han identificado por parte nuestra de 3 personas, 3 cocineros que se encontraban en el piso 15, que están siendo atendidos por SAMU en este minuto, quienes representaron algún problema o dificultad respiratoria. Tenemos un bombero lesionado producto del trabajo, se descompensó en el piso 14 por fatiga y sobreesfuerzo. Hay el reporte de bomberos de las personas lesionadas, lo que ocurrió tras esta emergencia y esta denuncia, ¿no?, que hacen los propietarios del resto de las oficinas respecto a la dificultad del funcionamiento de los equipos de emergencia, las alarmas de incendio que aparentemente, según lo que ellos denuncian, no se habrían activado, y eso demoró también la llegada del personal de emergencia. También lo que pasa con el hecho de tener un restaurante en una azotea, ¿no? ¿Cuál es la normativa para aquello? Ellos reclamaban que deben tener, por ejemplo, un ascensor tipo montacarga para poder subir los elementos propios de un restaurante y tener también una comunicación directa con sus proveedores, más que usar el elevador de pasajeros, no de personas, para hacer estos mismos trámites, que era un ascensor compartido en estos casos. Es parte de los reclamos que tiene también la comunidad, que va a plantear esta situación también a la autoridad ya pasada esta emergencia, que afortunadamente no dejó personas lesionadas. Ayer por la tarde, debido a la situación no propia de la ciudad, muchos terminaron más temprano su jornada, esto por la conmemoración del Día del Joven Combatiente, y estas oficinas prácticamente no tenían mayor cantidad de público a esa hora por la tarde. Afortunadamente, esto hubiese sido en plena hora punta, con un restaurante que hubiese estado como a plenitud. Realmente estaríamos contando otra historia. Dentro de lo malo, eso fue lo bueno, que ocurrió en una hora en que se pudo evacuar, y esto no pasó a mayores, pero preocupan ahí las denuncias de quejas anteriores. Exacto. De que no hayan funcionado las alarmas. Ahí también uno se pregunta cuántos otros edificios estarán en esa situación, ¿no?, donde no se fiscaliza lo suficiente. Gracias, Dani, por todo este informe. Que tengas un muy buen día. Buen día. Internacional. Y con noticias del mundo junto a Sofía Cepeda. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están, Gustavo, Carla? Bueno, vamos a comenzar la revisión de las noticias con algo que pasó hace muy poco, hace algunos minutos, que es el esperado regreso de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, a su país. ¿Volvió? Claro, tenemos las imágenes de lo que pasó hace solo algunos minutos. Él aterrizó en Brasilia, recordemos, después de pasar 3 meses allá en Estados Unidos. Su avión procedente de Orlando aterrizó a eso de las 6:40 de la mañana en medio de un importante despliegue policial y personas también que lo estaban esperando, que se acercaron también a saludarlo. Recordemos que Bolsonaro había anunciado ya hace algunas semanas su intención de volver a Brasil, esto para defenderse, hijo, de las acusaciones que pesan sobre él, sobre su presunta responsabilidad en los disturbios postelectorales que tuvieron lugar allá en Brasil el pasado 8 de enero, que recordemos terminaron con la toma de varias sedes del gobierno allá en Brasil. Bueno, Bolsonaro en ese momento no se encontraba en el territorio porque él abandonó su país rumbo a Florida el 30 de diciembre, eso fue 2 días antes de la toma de posesión de su rival Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, a su regreso el exmandatario durante esta mañana dijo que no va a liderar la oposición, pero que sí tiene planeado ayudar a su partido liberal como una persona experimentada, dijo, para quienes estén interesados en colaborar. Noticias entonces que nos llegan hace muy pocos minutos, entonces la llegada de Bolsonaro después de 3 meses, así que por supuesto que les estaremos actualizando durante la jornada sobre cuáles sean sus próximas acciones.
restricciones. Se puso todo un despliegue de seguridad, sobre todo en Brasilia, en la capital, y se llamó a evitar las manifestaciones porque había grupos de partidarios de Bolsonaro que querían ir como a recibirlo, y esto obviamente el gobierno no lo quiere permitir, así que es una jornada que igual genera algo de tensión con este retorno. De todas maneras, del expresidente brasileño. Y para las próximas semanas de seguro que también dará mucho de qué hablar, así que ahí estaremos haciendo un seguimiento muy de cerca. Claro, pero con las joyas, con estos regalos que habría recibido de la monarquía saudí, ¿no? Exactamente, hay varias investigaciones y acusaciones en curso, así que llega en un momento también bien complejo, bien delicado allá a Brasil. Sí. Vamos a cambiar ahora de tema con un tema que la verdad es que preocupa a muchos, que es la salud del Papa Francisco, que ven ustedes en pantalla, porque él se mantiene internado desde ayer en el hospital Gemelli, allá en Roma, donde fue diagnosticado con una infección pulmonar. Él fue internado este martes, en un principio se dijo que era para realizarse algunos exámenes, algunos procedimientos que estaban previamente planificados, dijeron, y bueno, ahora también desde el Vaticano informaron que el pontífice, que ya tiene 86 años, pasó bien la noche y que su condición no es preocupante. Detallaron también, dijeron que está descartado que se trate de una pulmonía o de COVID, que eran algunas también de las ideas que surgían. Sin embargo, producto de esta infección que tiene, de todas formas, va a tener que pasar algunos días hospitalizado para recibir el tratamiento médico adecuado, y de hecho por lo mismo se cancelaron todas sus actividades de este jueves y viernes. Una hospitalización que además se da en la víspera de Semana Santa, por lo tanto también, de hecho, se esperaba... Claro. Exactamente, se esperara que él celebrara la misa del Domingo de Ramos. Todavía no se ha confirmado ni descartado, pero claro, este es el primer hito de una semana muy acontecida en la Iglesia Católica, así que claro, estaremos también haciendo un seguimiento a los próximos pasos y la salud del Papa Francisco, que a muchos es preocupante, pero que desde el Vaticano han dicho que no es nada por lo cual debemos... Nada tan grave, digamos. Exactamente, eso es lo que han dicho. Bueno, cambiamos ahora totalmente de tema, nos vamos con imágenes bien impresionantes que nos llegan desde Filipinas, con un incendio que se registró en un ferry que transportaba a más de 200 personas entre pasajeros y tripulantes, y que lamentablemente dejó al menos 31 personas fallecidas. En pantalla se puede ver entonces cómo este ferry es consumido por el fuego, dejando a estas personas fallecidas, donde lamentablemente también se confirma la muerte de al menos 3 niños, incluido un bebé que tenía solamente 3 meses de edad. Muchas personas también sobrevivieron, se dijo que saltaron al mar y que fueron rescatados también por la Guardia Marina, por otro ferry y también por pescadores locales que ayudaron también en las labores de rescate, que en todo caso continúan, porque también todavía hay personas desaparecidas producto de este incendio, que también se da en un lugar en Filipinas, que es un archipiélago que tiene más de 7.000 islas y que también en ese sentido tiene un historial ya de seguridad marítima deficiente, donde los barcos suele pasar que están abarrotados de gente y muchos de ellos también siguen en funcionamiento pese a su gran antigüedad. Así que lamentablemente les informamos entonces sobre este incendio, donde también las autoridades temen que la cifra de fallecidos pueda seguir aumentando producto de las personas desaparecidas que se mantienen. Seguimos avanzando ahora con inundaciones que se han registrado en California, como hemos venido revisando en las últimas semanas, porque ahora este dron, estas imágenes captan la magnitud de la devastación, ¿no? Donde se ven carreteras, vecindarios totalmente inundados, también puentes colapsados y ríos que han quedado totalmente desbordados producto de las lluvias. Una situación, digo, que ha azotado el estado de California en las últimas semanas, que ha dejado a miles de personas desplazadas también, y que ahora deja registros impresionantes como esto en un estado que también, donde también se han encendido las alertas durante esta semana porque se espera que comiencen nuevas lluvias también y ciclones que puedan afectar aún más la situación. Impresionante las imágenes, ¿sabes? Como que... Totalmente. ¿Había carretera ahí? Exacto, y es una zona también agrícola, entonces había cultivos, así que también la situación es bien compleja y para todos los residentes. Avanzamos ahora con las noticias y vamos a cambiar totalmente de tema con lo que van a ver ahora en pantalla. Quizás muchos no se lo esperan, pero es una albóndiga, sí, una albóndiga gigante, pero no es cualquier albóndiga. Es una albóndiga hecha con carne cultivada utilizando ADN de un mamut. Así que esto, bueno, se presentó, de hecho, en un museo de ciencias. Todo esto tiene un trasfondo también científico. Esto fue en los Países Bajos. Fue creada por una empresa australiana de carne cultivada llamada Vau.
que inserta células de oveja en un gen de mamut y entonces logra este producto, esta albóndiga que por supuesto ha llamado la atención de muchos. En todo caso dijeron que no se va a poner a la venta, tampoco está destinada al consumo humano, sino que también se debe someter a algunas pruebas, ya que, claro, su proteína tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad y por lo tanto no se sabe bien cuáles van a ser los temas de seguridad que pueda tener este producto, si puede afectar a los humanos. Exacto. No me como eso, pero ni a palos. No, o sea, no. Algo bueno, científico, digamos. Están diciendo que no es para comer, pero en el fondo es un nivel de experimentación que igual llama la atención. Me imagino que ahí está la gracia y la ciencia lo va a estudiar. Exactamente. O avance en la carne de cultivo, así que ahí también hay que ver qué va a pasar. Sí, pero una cosa es la carne de cultivo actual, pero agarrar como el ADN de un mamut. Exactamente. Qué ingenioso es igual. Muy ingenioso. Hay para todo. No se me hubiese ocurrido. Muy bien, Sofía, muchas gracias por toda esa información. Gracias. Que tengas buen día. Gracias. Igualmente. Que te vaya muy bien. Gracias, Nos Sofía. vemos. Vamos a otra cosa. Volvemos a nuestro país con esto que está marcando la agenda. Ayer, por amplia mayoría, la Cámara de Diputadas, de Diputados, aprobó y despachó al Senado, que ahora va a tener que revisar, la ley Naín Retamal, que es este proyecto fusionado, que lo que busca es elevar las sanciones a quienes atenten contra las policías y también entregar, dicen, mayores atribuciones, mayor respaldo a carabineros. Pamela Araya, a ver si nos puedes contar los detalles. Esto no fue unánime, pero tuvo un alto respaldo el día de ayer, descolgado, sí, en el oficialismo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pamela. Exacto, sí. Hola, muy buen día para ustedes también. Bien, la verdad de las cosas es que acá hay que entender varios puntos de ambas leyes que fueron fusionadas, ya los decías, el lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y mientras vemos imágenes también de lo que fue la sesión de ayer a la que asistieron los familiares de los carabineros asesinados que inspiraron el nombre de estas leyes. Está, por ejemplo, la ley Naín, a propósito de lo que ocurrió con la emboscada, donde falleció el cabo Naín en la Araucanía en el año 2020 y lo que ocurrió también en San Antonio el año pasado con el sargento Retamal, quien fue atacado con un fierro en la cabeza que le provocó la muerte mientras se iba a hacer un control vehicular cuando había estas carreras ilegales. Pues bien, los aspectos de la ley Naín tienen que ver con el aumento de sanciones y, por ejemplo, se establece que ninguna persona que haya sido condenada por agredir a un carabinero o matar a un carabinero o alguien de las fuerzas de orden y seguridad, también policía de investigaciones, gendarmería, puede optar por una pena sustitutiva y tampoco por una libertad condicional. En el caso que sean extranjeros, por ejemplo, además se suma la expulsión del país con la prohibición de volver. En el caso de la ley Retamal o los aspectos de la ley Retamal es donde vino la polémica porque tiene que ver con esta legítima defensa privilegiada que le llaman, es decir, que la persona, el carabinero, el PDI o el gendarme puede utilizar su arma de servicio y se habla de una presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Vamos a escuchar primero lo que dijo la familia, estaban las viudas, familiares de ambos carabineros asesinados, quienes fueron ahí a la sala, vieron este debate y estaban muy emocionados. 2 años y medio tocando puertas, todo, y yo ahí me sentí más apoyada que nunca. Creemos de que este es uno de los pasos correctos que estamos dando. Lo sentimos realmente muy apoyados. Nuestros hijos no volverán, pero sí creemos que hay 60.000 personas que esperan y claman justicia. Bien, y yo les hablaba de esta legítima defensa privilegiada que hace una modificación a la ley y esto es lo que generó esta división, si se puede decir, o mayor debate político en torno a que, bueno, recibió 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Y si hablamos de las abstenciones y los que votaron en contra, ahí están parlamentarios básicamente del Frente Amplio y también del Partido Comunista que no comparten aquello. Ahora, en el gobierno insisten en que acá hay que hacer algunas indicaciones precisamente a aquello, porque muchos incluso parlamentarios dicen que acá lo que se está dando es carta blanca a Carabineros porque sería como decir que es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Algunos lo expresan así. Por lo mismo, entonces, ahora el proyecto pasa al Senado y ahí se van a presentar algunas indicaciones de parte del gobierno donde no tiene mayoría, como ha pasado con otras leyes. Vamos a escuchar a algunas reacciones de parlamentarios y también a la ministra del Interior, Carolina Toa. Estamos contentos porque este proyecto avanzó. Tenemos la esperanza de que se apruebe de manera rápida en el Senado. Hacer observaciones de buena técnica legislativa, al contrario de lo que se piensa, es justamente mejorar la labor, profesionalizar, respaldar y proteger a nuestros carabineros.
Cualquier interpretación que ponga en duda el apoyo que esta Cámara ha dado en la dirección de más claridad, de más seguridad, de normas más precisas, creo que no tiene fundamento y como Ejecutivo desde ese punto de vista estamos satisfechos por el camino que se ha abierto para seguir en el Senado. En el Senado hay que decir, sin embargo, que es muy importante perfeccionar este proyecto. Especialmente porque el aspecto donde más podemos avanzar en dar esa seguridad que se necesita para las policías, es que desde el punto de vista procesal y disciplinario, cuando un policía hace uso de sus armas, no tenga de manera automática consecuencias que son lesivas para su carrera. Sí, porque hay que decir que cuando se hace la investigación también hay una administrativa y el funcionario se ha alejado de sus funciones. Pues bien, pasa al Senado entonces y ahí se va a ver si se aprueba o no esta ley Naín Retamal. Ya, Pame, sí, vamos a quedar bien atentos a lo que pase en el Senado, porque evidentemente va a ser muy relevante todo lo que se defina, el detalle de esta ley, para también ver cómo se implementa y cómo se pone en la práctica. Muchísimas gracias por este informe. Gracias, Pamela, que esté muy bien. Buen día. Buen día. Ahora... Vamos hasta la comuna de La Cisterna, información en que nos tiene Carlos Melín, una información policial. Carlos, estamos contigo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Retomamos el contacto. Fíjense ustedes, lo que están viendo es el portón de una casa ubicada acá en la comuna de La Cisterna, porque una familia fue víctima de un intento de robo mediante el método del alunizaje. De hecho, estamos precisamente con una de las afectadas. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Entendemos que aparecen cerca de 6 sujetos que ingresan. Las cámaras de seguridad dan cuenta de aquello. Cuéntenos. Sí, hola, buenos días. Sí, mira, afortunadamente no se alcanzaron a llevar nada, pero fue muy brusco el impacto del ruido que metieron. Los vecinos nos avisaron que había un ruido muy grande y en eso se empezó la alarma. Y entraron, forcejearon, rompieron ventanas, protecciones, todo, ingresaron a la casa buscando llaves para poder llevarse los vehículos que estaban guardados. Vehículos que afortunadamente no lograron llevarse. No lograron, justamente, no lograron llevarse ninguno, pero dieron vuelta a la casa completa buscando, aparte yo creo que de dinero y las llaves. Así que, bueno, afortunadamente no lograron su objetivo, pero el susto en realidad... Indudablemente, aparte que, bueno, estamos viendo algunos daños que efectuaron estos ladrones. Ya habían ustedes sido víctimas de robo. ¿Esta es tercera vez que les roban? Tercera vez, sí. Justamente la otra vez se habían ingresado por el patio, ya se habían desvalijado completa la casa, se habían llevado todo. Habíamos tomado todas las precauciones para poder poner más seguridad, se habían puesto las cámaras, alarmas, de todo, pero así todo no... Como está la delincuencia, no hay caso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Entonces, esta familia afectada, imagínense ustedes que ingresen a su domicilio y efectúen este robo, que afortunadamente no lograron robar estos vehículos, pero obviamente la intención de estos delincuentes era poder haber hecho aquello. Nosotros estamos acá en la comuna de Las Cisternas, ha llegado también personal de Carabineros hasta este lugar y bueno, una de las cosas que efectuaron estos ladrones, las cámaras de seguridad muestran cuando con el vehículo impactan de cola, por así decirlo, y botan este portón. Las cámaras de seguridad posteriormente, estos delincuentes trataron de derribarlas para que no quedara rastro de lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, sí son filmados por los registros de las cámaras de seguridad en aquel momento. Por fortuna no habían personas en ese minuto. Acá vive una persona adulta mayor que no estaba, pero es una situación obviamente bastante incómoda para esta familia de La Cisterna, que tuvo que ver cómo estas personas ingresaron y vulneraron la seguridad de su vivienda. Situación traumática, no robaron nada, pero roban la calidad de vida, la tranquilidad, el derecho de vivir en paz. Y uno se pregunta qué más tiene que hacer la gente, qué más hace el ciudadano, una familia que vive en el fondo tras la reja y le botan su portón. Como decía la señora, ahora que le queda encerrarse nomás, porque ya es tercera vez que son víctimas de un asalto. ¿Qué más haces? O sea, tienes rejas, tienes protecciones, tienes portón, tienes cámara y así todo. O sea, ¿qué? Hay que vivir en casas blindadas a esta altura. Realmente se entiende la impotencia de esa familia. Les mandamos un abrazo y nos alegramos que no haya pasado
mayores en términos de pérdidas para las personas, gente lesionada o algo así grave. Pero de todas maneras entendemos el trauma que esto significa, la inseguridad. Muchísimas gracias, Carlos, también por el informe. Que estén muy bien, buenos días. De esta manera terminamos con nuestra edición de día jueves de 24M. Sigan en sintonía, nuestra señal abierta del Buenos Días a Todos e información en canal 24 horas. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao.